Lo dijo en la primera hora. Bueno, 6:40 de la mañana. Vamos a ver cómo fluye esto. Pido disculpas, no estoy con la voz como siempre. No puedo levantar mucho la voz, no puedo gritar. He amanecido así afónico, sin malestar. Ni siquiera me duele la garganta. Con eso les digo todo. Pero he amanecido con la voz así que les ofrezco una disculpa a ustedes, querida audiencia. Oiga, deme un puntito más en el audífono y en el micrófono. Porque tengo que hablar un poquito bajo. Ahí está mejor. Gracias. Ahí está mejor. Ahí me escucho mejor incluso. ¿Qué dice la Cris Granda? Tampoco es que vamos a gritar en el comentario, me dice. Monje Molina, que también está en sintonía, por ahí me mandó una recomendación para la garganta. Por acá también uno de nuestros oyentes tuvo la gentileza de enviarme ahí una recomendación para la garganta. En gripe aviar, dice Dani Guevara. No, nada que ver. Como les digo, no estoy con malestar, no estoy con fiebre, no estoy con dolor del cuerpo, no estoy decaído, no estoy así. Simplemente he amanecido así y bueno, para uno que vive de esto, la afección a la garganta es fatal. Para quienes usamos el micrófono, quienes nos dirigimos a ustedes a través de los medios de comunicación, con el uso de la palabra, obviamente hay que cuidar, siempre digo yo, la herramienta de trabajo. Esa es, como dice Carmita Aliaga, la herramienta de trabajo. Entonces toca cuidar. Yo, por ejemplo, procuro no tomar cosas con hielo. Así, cosas frías, sí. Pero con hielo casi nunca. Procuro eso, ¿no? Gineta Yauri, que me escribe, me dice, arrópese bien y hágase gárgaras de agua tibia con limón y sal. Muy bien, como la canción, con limón y sal. Gracias, Gina. Para la Pasita Mejía, que igualmente es estacional, dice, estuve así la semana pasada, té caliente y abrigadito. Sí. O sea, les digo que yo me he cuidado, créanme, como no tienen idea. Hola, Sofi Cruz, buen día. El aire acondicionado. Bueno, le cuento que yo no uso mucho aire acondicionado. Yo, por ejemplo, cuando voy a la costa no duermo con aire acondicionado. Pero sí puede ser que eso también haya afectado. Es verdad lo que dice Sofi. Puede ser que lo de la semana pasada, como no es que de un día para otro no se enferma, ¿no? Querido Osvaldo Bravo, que está también en sintonía, dice, veo que estás afónico, por favor, amigo, a cuidarse. En eso ando. La Tami Drobo dice, mucha fuerza con esa voz que sana y breve. Esa es la idea. ¿Qué más dice don Andrés Rodiche? Gárgaras de tachuelas, dice, para la garganta. Con Tertulio. La voz del Padrino, dice. ¿Vieron El Padrino o no alguna vez? La adaptación de la novela de Mario Puzo, uno de los grandes clásicos del cine. Protagonizada por Marlon Brando, ¿no? Es una película que me la he visto 50,000 veces y que me sigue gustando. Donde hace su irrupción Michael Corleone. Pero claro, el gran capo era Vito Corleone, el personaje de Marlon Brando. Ya vamos a hablar de eso. Don Ricardo Bravo dice, buchadas de agua de sal. ¿Qué me dice mi señora madre? Que me cuide. Me manda a cuidar. Julio Sari, miel de abeja con limón. Ya, todo eso voy a hacer. Todo eso voy a hacer. Bueno, acompañemos la voz con la coyuntura, pues. ¿Qué dice la Dani Silva? Estuve así, me compré caramelitos, dice Caumal. Santo remedio. Ya me voy a comprar los Caumal. Yo sí me acuerdo de los Caumal. A ver, hablemos un poquito. Y les pido que me tengan paciencia, que me tengan tolerancia por el tema de la garganta. Ya que estamos con esta voz. El gobierno hasta hoy no ha dicho nada. Portal Digital Aposta ayer hecho una revelación sobre la cual el gobierno tiene que responder. Y por supuesto llama la atención el silencio de las autoridades del gobierno. 24 horas después, Mutis camino al foro. Se habla de una estructura presuntamente constituida con personajes del gobierno, presuntamente liderada por un hombre que ha tenido una presencia importante en la vida pública de este país, que ha estado vinculado al sector bancario, que ha estado vinculado al deporte, fue presidente durante muchos años del Comité Olímpico Ecuatoriano,
cuñado del presidente de la República. Nos referimos al señor economista Danilo Carrera Druet, que tiene que decir al país algo. Hay una máxima de la comunicación política que los estrategas la conocen y que dice que el silencio fortalece el rumor. El gobierno ha guardado silencio 24 horas y no ha dicho una sola palabra sobre la existencia o no de una estructura que presuntamente habría estado esquilmando recursos de las empresas públicas, habría estado pidiendo cuotas a proveedores para el pago de sus facturas y que probablemente ha tenido su máxima expresión, según lo que ha denunciado la Posta, en Selec y Cenel, que son empresas vinculadas al sector eléctrico. Diario El Universo el día de hoy, o ayer en su edición digital, que hoy la tenemos, habla inclusive de que la Asamblea pide investigar la presunta red de corrupción en empresas públicas. Nota publicada al final de la tarde del día de ayer en el rotativo dice lo siguiente: el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicel, emitió un comunicado en el que hizo un llamado a las instancias de control y a la Fiscalía General del Estado para que se inicie una investigación sobre una presunta red de corrupción que estaría operando en las empresas públicas, en la que aparentemente estaría involucrado Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. Saquicela reaccionó de esta manera a una publicación del medio digital La Posta, que este lunes difundió el reporte donde se expone un supuesto entramado de corrupción que sería liderado por Carrera. De acuerdo con el reporte, el presidente Lasso entregó a su cuñado el manejo de las empresas públicas. El supuesto entramado recibiría coimas de proveedores del Estado que pagan tanto para adjudicarse contratos cuanto para cobrar planillas. ¡Wow! Esa debe ser una de las prácticas más cuestionables, ¿no? Gente que accede a un contrato en el sector público y que tiene que pagar para que le paguen la factura. Gente que accedió a ese contrato porque también tuvo que pagar para ese contrato, lo cual configura una corrupción en doble vía. El que pide como el que da. El que otorga el contrato y le dice, ¿sabes qué, proveedor? Te voy a otorgar este contrato, pero tienes que darme el 10%. Y te colito y te doy el contrato. Y el rato de cobrar la factura, bueno, te ayudo a cobrar rápido porque tenemos una lista larga de proveedores. Y ahí tenemos que distribuir los recursos, pero tienes que darme otro 10%. Palabras más, palabras menos. Así es lo que se ha denunciado. Según la nota periodística de La Posta, el cuñado del presidente hizo posible el nombramiento de Hernán Luque para presidir el directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, la EMCO-EP. Luque estuvo en el cargo desde el 22 de julio del 2021 hasta el pasado 18 de diciembre del 2022. En esta historia, que fue contada ayer por los colegas de La Posta, aparece Leonardo Cortázar, quien meses atrás fue fotografiado en una piscina de una casa en Miami, la famosa fotografía de la piscina donde aparece, entre otros, el actual asambleísta Ronnie Aliaga. Dentro de la presunta red de corrupción, Cortázar sería una pieza clave al interior de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. Tendría relación con Roberto Bueno, quien sería responsable de dar ciertas facilidades a proveedores del Estado. Cortázar, según la denuncia de La Posta, tuvo una mínima actuación desde el gobierno de Rafael Correa, luego aumentó su participación en la administración de Lenín Moreno y se mantuvo en el gobierno de Guillermo Lasso. Actualmente ejercería como el operador de Rubén Cherres, quien es amigo de Danilo Carrera y que tendría varios procesos penales por narcotráfico. En uno de los audios, porque hay varios audios que fueron exhibidos por La Posta, hay una conversación allí que fue diseccionada por el colega Anderson Boscan. El señor Leonardo Cortázar, según la nota, relató su relación con el gobierno de Lenín Moreno y su participación en la creación del movimiento político Libertades Pueblo. Yo quiero contarles que dos hermanos de Moreno,
cosa que pasó de agache. 2 hermanos de Moreno tuvieron organizaciones políticas hasta hace poco. El señor Edwin Moreno Garcés, que lideraba el movimiento político ecuatoriano Unido Lista 4, y el señor Gary Moreno Garcés, que lideraba el movimiento político Libertades Pueblo. Es muy probable que muchos de ustedes ni siquiera se hayan enterado de la existencia de estas organizaciones políticas. Estoy convencido. Tal vez ni saben de lo que les estoy hablando. Porque fueron organizaciones políticas de papel que sirvieron, obviamente, para ciertos intereses, que pusieron hasta candidatos. De hecho, la lista 4 de Ecuatoriano Unido patrocinó las candidaturas, entre otros, de 2 legisladores que ganaron las elecciones. De Daniel Noboa Sin, asambleísta de la provincia de Santa Elena, y de Marco Troya, que en todo el tiempo fue de Alianza País. Y ahora el asambleísta Troya, digamos, es un asambleísta que vota con el gobierno y es muy cercano al gobierno, y forma parte del bloque de Acuerdo Nacional, la bancada del BAN. Los 2 llegaron por la lista 4. Libertades Pueblo puso candidatos en 2019. Aquí en la alcaldía de Quito me parece que puso como candidato a Carlos Sevilla. No sé si se acuerdan. Más o menos para que se den cuenta de qué organizaciones políticas estamos hablando. Bueno, quedémonos con Libertades Pueblo, me parece que era lista 9. Gary Moreno, hermano del presidente, lideraba ese movimiento. Dicha organización política, dice la nota, fue eliminada por el CNE por no cumplir con los requisitos de participación. En la grabación, Cortázar afirma haber recibido miles de dólares para el movimiento político. Pero no menciona el nombre del implicado. Sin embargo, refiere que esta persona pasó de operar en Gensur, una de las unidades de negocios de Selec, a los hospitales. Abro comillas. Yo era el man que le avisaba a todos los temas posibles, de posibles allanamientos. Porque era demasiado cercano al presidente. Por medio de los hermanos, aseguró. ¿Se dan cuenta de la gravedad? O sea, si este tipo de cosas pasamos de agache, estamos fritos. O sea, tenemos un personaje que muy suelto de huesos dice, yo era el man que les avisaba porque yo tenía relaciones con el gobierno, a través de los hermanos. Entonces avisaban de los allanamientos y alertaban de los allanamientos. Añaden que la conexión con la actual administración de Guillermo Lasso se habría generado a través del fallecido ministro de Gobierno y líder del movimiento Creo, César Monge. Cortázar dijo que Monge lo vio en CENEL y le pidió que se quedara en la empresa como asesor del gerente. Entonces Cortázar le habría respondido que prefería operar desde afuera porque lo vinculan con Lenín Moreno. Además indicó que el presidente Lasso dejó a Monge el control de las empresas eléctricas, ya que era su hombre de confianza y que hubo un acuerdo. Por otra parte, el medio digital reveló una fotografía del visita oficial que hizo el presidente Lasso a Estados Unidos. En la imagen aparece el mandatario junto a varios ministros de Estado y su cuñado Danilo Carrera, quien no formaba parte de la delegación oficial. Por todas estas revelaciones que acabo de resumir, que las trae a colación el Universo, el presidente de la Asamblea instó a la Fiscalía a investigar hechos de corrupción. Sobre esto, el gobierno no ha dicho absolutamente nada y el gobierno está obligado a darle una respuesta al país. Si no es así, salgan y digan, están mintiendo, no es así. Mi cuñado no tiene nada que ver. Pero se han demorado 24 horas para no decir nada. Nada. Porque si esto es verdad, volvemos a asistir a un momento en el cual familiares de los gobernantes de turno están metidos en hechos cuestionables, por decirlo menos. En buena parte de los gobiernos que ha tenido el Ecuador desde 1979, familiares de los presidentes han tenido algún tipo de problema o algún tipo de lío o algún tipo de vínculo
con casos de tráfico de influencias, de corrupción, etcétera. Revisen la historia. Revisen la historia. Y se van a encontrar con eso. Y no vendrán solamente con que ciertos gobiernos. Si ustedes revisan cada gobierno ha tenido algún tipo de papel, de situación complicada con los familiares de quien ostenta la presidencia de la República. Pero por supuesto, quienes hoy son gobierno le ofrecieron al país otra cosa. El presidente de la República hasta hace poco decía recurrentemente de que en su gobierno no había casos de corrupción. Nos han venido ofreciendo de que los familiares no van a tener ningún tipo de papel protagónico. Y resulta que hacen lo mismo que cuestionaron en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que uno pensaría frente a eso? Yo insisto, esto tiene que ser investigado. Y el gobierno tiene que salir a aclarar. Pero aquí aparece el nombre de un familiar. Y a mí sí me extraña que, tomando en cuenta la dimensión de lo que se ha denunciado y el nombre de la persona que supuestamente lidera toda esta red, todo este esquema, un hombre económicamente poderoso y muy cercano, extremadamente cercano al presidente de la República, a mí me extraña el silencio. Me extraña el silencio. En 24 horas no han dicho una sola palabra. Y por cierto, tampoco es que sobre esto se han hecho eco todos los medios, sino ciertos medios, no todos. ¿Saben cómo debe hacerse eco uno? Pidiendo respuestas a las autoridades. Porque para eso se deben abrir investigaciones. Para eso sirve el periodismo de investigación. El gobierno no puede quedarse callado frente a esto. El presidente de la República, estuve revisando su cuenta Twitter. En la cuenta Twitter recibió el presidente de la República. La última referencia que se publica es un mensaje de hace 9 horas, donde dice: no permitiremos que la minería ilegal siga afectando al Ecuador, gran labor de las Fuerzas Armadas, haciendo una cita de un tuit de la cuenta de la Secretaría de Comunicación sobre los operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y varias instituciones para combatir la minería ilegal. Pero no dicen media palabra, por lo menos para decir: ¿saben qué? Es mentira. ¿Saben qué? No es cierto. ¿Saben qué? Estamos reuniendo la información, pero les podemos asegurar que no es verdad. ¿O saben qué? Mi cuñado me mintió, mi cuñado me engañó, mi cuñado no sé qué. Digan algo. Algo. Pero digo, ¿y si esto es cierto? ¿Qué pasa si esto es cierto? ¿Saben qué siento yo? Y una vez más les pido disculpas por mi ronquera. Créanme que estoy haciendo un esfuerzo para comentar y que se me entienda lo que estoy diciendo. Les ofrezco una disculpa por aquello. ¿Saben qué creo yo? Que no solamente en esto, sino en otras cosas, como la crisis institucional, la metida de mano en decisiones judiciales, el abuso de acciones de protección, ciertas imposiciones, etcétera. Yo creo y estoy convencido de que el problema no era de que esto estaba mal. Porque resulta que quienes hoy son poder, antes cuando no eran poder, cuestionaban todo esto. Yo he llegado a creer que el problema no era que estaba mal, para la visión de estas personas. El problema era que ellos no eran poder. Porque están haciendo exactamente lo mismo que repudiaron, lo mismo que cuestionaron, lo mismo que rechazaron. Cuando eran oposición levantaban la voz. Ahora resulta que son gobierno y hacen exactamente lo mismo que cuestionaron. Eso es lo que yo siento. El problema en este país, querida audiencia, no es que para nuestra clase política las cosas están mal.
Es que no estaban, pues, no eran parte del poder, no tenían su poder. Pero recibieron 1 miligramo de poder y ahí sí, a dentelladas. Y hacen exactamente lo mismo que tanto criticaban. Y eso termina siendo altamente decepcionante. Porque uno espera un cambio, pues. Si esto se comprueba, imagínense ustedes la decepción que seguramente vamos a sentir los ecuatorianos, los que votaron y los que no votaron por el actual gobierno. Porque es así, pues. O sea, si esto se comprueba, yo no creo que haya gente que incluso apoyó al actual proyecto político que nos gobierna. ¿Qué avale esto, pues? Pero yo sí creo que sería importantísimo que el propio presidente de la República, que no designe a ningún funcionario de un nivel inferior al de su investidura, sino que sea el presidente de la República el que salga al frontal y decir algo. Porque el personaje que supuestamente está vinculado es uno de los suyos. Es un hombre muy cercano a él, extremadamente cercano a él. Tal vez el hombre más cercano a su vida. Y un hombre que, como digo, toda la vida estuvo vinculado al sector bancario y al ámbito deportivo. ¿Ya? Es importante que el presidente diga algo. Ayer ya era tarde. Hoy es muy tarde. Pero hay que hacerlo, presidente. Dígale al país qué pasó. Sincérese con el país, presidente Lasso. Y si es que esto es falso, eleve su voz, presente lo que tenga que presentar y tome decisiones. Si esto es real, pues denos una explicación a los ecuatorianos. Pero no se quede callado, presidente Lasso. No se quede callado. No delegue a su ministro de gobierno, no delegue a su secretario de comunicación, no delegue a su secretario de la administración, no delegue a su ministro de energía, no delegue al gerente de SELEC, no delegue al gerente de CENEL. Hágalo usted, presidente. Hágalo usted. Usted. Con su voz. Y si no quiere hablar, escriba un tuit. Usted. Que no le den escribiendo. Escríbalo usted, presidente. Hay cosas sobre las cuales el jefe de Estado tiene que intervenir. Y si aquí le están afectando la imagen de su gobierno, presidente, dígale al país qué pasó. Y explíquele al país por qué un familiar suyo, porque el país votó por usted, presidente. Guillermo Lasso fue el que ganó las elecciones y se posesionó el 24 de mayo. Y el país eligió a Guillermo Lasso, pues. No eligió a sus familiares. ¿Qué tienen que hacer sus familiares en el gobierno? ¿Qué tienen que hacer sus familiares? Este es un problema para los gobernantes. Meten a los hermanos, meten a los sobrinos, meten a los ahijados, meten a los nietos, meten a los cuñados. Y si ustedes revisan, como les decía hace minutos, en los 43 años y medio de vida democrática de este país, siempre los familiares de los presidentes estuvieron metidos en algún tema. Siempre, 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 siempre. ¿Por qué? ¿Por qué se meten los familiares en la colada? Si no es verdad, presidente, ya, hoy en la mañana, diga algo. Dígale al país algo. Explíquele al país qué fue lo que pasó y abre el abanico para una investigación. Pero una investigación de verdad, real. Una investigación a través de la cual el país pueda saber qué fue lo que pasó. Por cierto, yo no me voy a hacer eco de cosas que se han dicho de Danilo Carrera y que no han sido comprobadas. No lo voy a hacer, no me corresponde. Tampoco me corresponde decir que lo que dice Cortázar y le dijo Anderson Boscán y lo que publicó La Posta. Para eso están las investigaciones. Los colegas han presentado esa denuncia, que están en su legítimo derecho de hacerlo. Pero yo sí creo que desde nuestras trincheras, al menos desde esta,
con la seriedad, la responsabilidad que nos caracteriza, yo sí me permito, en lo afónico que estoy, elevar mi voz y decirle al presidente de la República que tiene que responderle al país y decirle qué pasó. No se quede callado, presidente. Dígale al país qué relación tiene su cuñado con las empresas públicas de este país. 7:06 de la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.